Hola Aries, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo como siempre. Yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Aries, sacamos tu primera carta. Tu primer mensaje para el día de hoy tenemos el 4 de bastos. Aries, yo veo con esta carta que se solucionan, pueden ser conflictos de familia. No sé si tú estás distanciado. eh, Veo aquí como un enojo con alguien de tu familia. Es de pronto como una persona con la que tuviste un problema, una discusión, o simplemente es que hay aquí como un desacuerdo. Pero siento que esto te duele mucho, Aries, como que el alejamiento de esta persona o el que esta persona esté tomando esa actitud, porque por lo que veo es como alguien que se niega a ver una realidad o se niega a aceptar una verdad y que al final del día, bueno, pues esto a ti te duele mucho porque es alguien a quien tú quieres. Yo veo que pronto va a estar recapacitando esta persona, Aries, y vas a poder pues vas a tener, se va a dar la oportunidad como de hablar y creo que se va a llegar a un entendimiento, a un acuerdo. Si esta persona de pronto está equivocada o ha tomado una mala decisión, yo veo que va a hacer todo lo que esté en sus manos por redimirse, por corregir todo el daño que ha causado o de pronto es como rectificar, ¿sabes? Lo que ha hecho, pero veo que vas a estar arreglando algún problema que tiene que ver en ese sentido con la familia. En otro, en otro, en otro sentido, también esta carta nos está indicando, Aries, que viene prosperidad para tu familia. No sé si alguien está atravesando aquí por una situación, pudiera ser como de salud o pudiera ser también una situación que de desempleo, ¿no? Por ejemplo, que tú estés preocupado o preocupada por alguien de tu familia porque tiene deudas o porque simplemente no encuentra el empleo adecuado. Bueno, pues yo veo que pronto vas a tener noticias, o más bien es que esa persona te va a dar esa noticia de que consigue un empleo. Aquí yo veo que alguien de tu familia sale como de un estancamiento. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Tenemos la carta de la justicia. Bueno, Aries, yo lo que veo aquí con esta carta, eh, primero que nada veo algo que se soluciona con relación a trámite de papeles, documentos. Si estás llevando como un proceso legal, Aries, al tener aquí el 4 de varas, nos puede estar hablando de algo que se soluciona con respecto a una herencia, pudiera ser. Si estás llevando a cabo un juicio sobre una herencia o estás llevando a cabo la resolución de unos documentos sobre alguna propiedad, veo que esto te va a favorecer bastante, Aries. Sea cual sea la situación que tú estés viviendo en ese sentido, siento que te va a favorecer porque la justicia va a estar de tu lado. A ti se te va a entregar lo que a ti te corresponde. Entonces velo como de esa manera. Te digo, si es como una herencia o es algo que de pronto tú estás arreglando a lo mejor un documento de una propiedad, una casa, pudiera ser como otro tipo de digamos, de caso que estás llevando, ¿no? Por ejemplo, puede ser que a lo mejor tú estés llevando a cabo una demanda por manutención, algo relacionado con un divorcio, podría ser también, o sea, todo lo que tenga que ver o abarque con temas legales, con temas jurídicos y que tú estés llevando a cabo, Aries, déjame decirte que la victoria va a estar de tu lado. Por otra parte, al tener también aquí la carta de la justicia, siento que hay algo que se termina, Aries. Puede ser que tenga que ver con una mala racha o salir de un problema que tú estás viviendo, que te aqueja en este momento, que te preocupa mucho y que tú consideras que es injusto. O sea, una situación que tú estás viviendo que tú consideras que no mereces, Aries. Entonces yo veo que la justicia se hace presente ante ti para darte una buena resolución o para darte la victoria en este caso. Pero yo veo que todo esto lo vas a estar librando bastante, bastante bien. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, tenemos aquí el as de oros.
Aries, prepárate. Mira, yo veo dos cosas con esta carta. Al tener la carta de la justicia y al tener el 4 de varas, primero que nada estoy viendo que a ti te viene un regalo, te viene una sorpresa, Aries. Alguien te va, alguien te va a sorprender con algo, con un regalo o un presente que viene para ti, pero esta carta me dice que es el comienzo de algo. O sea, esta persona viene a ofrecerte, te trae un regalo o una sorpresa, pero eh, esto es como una forma de comunicarte algo, ¿sabes? Como si tuviera algo implícito. Ese regalo tiene algo implícito, Aries. Entonces, es lo que yo veo para ti. Algo que sucede así, que te va a tomar por sorpresa, porque siento que es alguien que posiblemente tú no esperabas, Aries, o que tú esperaste este regalo a lo mejor en algún momento y no, esto no llegó y llega como de última hora, ¿sabes? Pero al final del día es algo que llega. Ahora bien, por otra parte, este as de pentáculos me está hablando de una oportunidad. Si tú estás buscando una oportunidad, Aries, en tu trabajo o no sé, darte la oportunidad con alguien, hablando en un sentido más amoroso, bueno, yo veo que esa oportunidad a ti se te va a dar. Si es con temas de trabajo, aquí sí veo que mm, no vas a tener como mucho tiempo para tomar decisiones, Aries. Es como una oportunidad que llega, que te va a dar un potencial de crecimiento. Es una oportunidad que simplemente no puedes dejar pasar. Esto, ya sea que tú lo has pedido, Aries, o que te va a llegar, pero yo veo que, como te digo, no te lo vas a tener que pensar tanto. Y tú mismo te vas a dar cuenta, ¿sabes? O sea, tú mismo te vas a dar cuenta en cuanto esta oportunidad llegue, tú vas a saber que realmente no es algo como que tengas mucho que pensarlo, sino que en cuanto esto aparezca, tú vas a decir sí. O sea, ¿dónde firmo? O sea, yo acepto, ¿no? Acepto este compromiso, acepto este trabajo, acepto eh, no sé, puede ser un contrato, ¿no? O igual, como te digo, en temas de amorosos puede ser que llegue algo para ti, una persona nueva, porque en este caso nos habla de un regalo que se manifiesta en tu vida y que en este caso puede ser también que nos hable de una persona, ya que el pentáculo nos habla en la parte también de la energía, ¿no? Digamos, de las personas. Entonces, puede ser que algo así vaya a estar llegando a tu vida, pero te digo, es algo que no, pues que simplemente no lo vas a dejar pasar. Creo que es una gran oportunidad, sobre todo si tú estás manifestando como una relación de pareja. Veo que esto llega para ti, mi querido Aries. Vamos a ver tus siguientes mensajes. Bien, tenemos aquí el 5 de copas. Bueno, mm, mira, Aries, puede ser que algunos de ustedes estén un poco renuentes a ciertas cosas en tu vida. No sé, poniendo como ejemplo, digamos, como el amor o la confianza hacia alguien más. Yo veo que tú has vivido una situación injusta, Aries. Siento aquí con esta carta, bueno, veo con esta carta y percibo que hubo algo relacionado como con una pérdida. Alguien intentó sacar provecho de ti, de tu bondad, de lo que tú le ofreciste. Puede ser que tenga que ver también con cuestiones económicas. Aries, es como si alguien se hizo pasar por un buen amigo o alguien te habló muy, ¿cómo decirlo? Pues una persona que se mostró como muy sincera, muy honesta y te pudo haber pedido un favor y que al final del día es como que esta persona te traicionó. Aquí me refleja tanto cosas materiales como en otro sentido, Aries. Puede ser en cuestión de sentimientos. O sea, si es alguien que te pidió dinero, veo que esta persona es como que se burló de ti. Esta persona te traicionó. Estoy viendo aquí una pérdida. Prácticamente es como un robo o un despojo o una pérdida por alguna, a lo mejor es que esta persona te invitó también a hacer un negocio y de pronto es como que esta persona ya no te tomó en cuenta o hizo perdedizo ahí como si tú le diste algún dinero. O sea, yo veo aquí una pérdida, ¿sabes? Ahora, y en otro sentido, también veo aquí que la traición puede ser como en otro aspecto. Una persona que te haya mentido, que jugó contigo, con tus sentimientos, alguien que te hizo promesas que fueron falsas, Aries, promesas que no te cumplieron. Bueno,
Esta carta lo que te anuncia es que ya es el momento. eh, Sé que hay una impotencia, es como una impotencia que tú sientes no solamente hacia la persona, sino hacia ti mismo, Aries, o hacia ti misma, ¿no? De decir, ¿cómo pude caer yo en esa trampa? O cómo me pude haber yo dejado convencer de esto. Entonces sientes como es eh, ese enojo, esa frustración, pero no solamente con la persona, sino lo puedes estar sintiendo hacia ti mismo, no hacia ti misma. Es el enojo de decir, tal vez esto ya me pasó y cómo pude haber permitido que me volviera a suceder, ¿no? O sea, cómo pude haber caído nuevamente en esa trampa o en ese engaño. Bueno, a veces son experiencias que se repiten, sobre todo cuando no aprendes la lección, por algo te ocurren las cosas, ¿no? Como una forma de decir, a ver, si ya te pasó y no entendiste, pues ahí te va de nuevo. Pero no es eso en la forma en la que tú te lo tienes que tomar, Aries, sino que lo que te está diciendo esta carta, que realmente esto es una lección que tú aprendes y que por algo, porque tal vez esto pudo haber sido peor, ¿sabes? O sea, puede ser que esta persona pudo haber obtenido mucho más de ti y que a final del día no estoy diciendo que lo que de pronto te despojó es como que no tenga un valor, pero tal vez pudo haberlo hecho en otro, pues en mayor cantidad, ¿no? Hablando, por ejemplo, la cuestión del dinero y hablando también en la cuestión sentimental, puede ser que esta persona pudo haber sido peor contigo. Entonces la carta te está diciendo que ya es el momento de ver las cosas o de darle la vuelta, de ver las cosas objetivamente o simplemente es darle la vuelta, Aries, porque tú ya, o sea, ya has pasado por la situación y no te puedes seguir encajando, o sea, no puedes quedarte apegado o apegada a ese recuerdo o a esa energía que es negativa, sintiendo esa impotencia o ese enojo o ese rencor o como te digo, la frustración, ¿no? El enojo hacia ti mismo. Entonces, la carta te dice, puedes sacar ventaja, o sea, puedes sacar ventaja de la situación con respecto a lo aprendido. ¿De qué manera lo vas a usar? Bueno, pues eso ya depende qué es lo que a ti te ha ocurrido, pero la carta es muy clara. La carta te dice, Aries, hay cosas más importantes que vienen para ti y tú no puedes estar perdiendo el tiempo si ya bien has perdido de alguna manera, ya le has dado a esa persona lo que consciente, inconscientemente tú ya le diste lo que esa persona buscaba de ti y ahora todavía le estás prestando tu energía, bueno, ahí sí ya es como que no estás aprendiendo, Aries, ¿sabes? Entonces necesitas desapegarte de esa energía y comenzar a fluir, porque te vienen cosas magníficas, Aries. Mira, hablando de cosas magníficas, ¿recuerdas que te dije que posiblemente podía aparecer como una persona en tu vida? Bueno, pues aquí está Aries. Siento que es una persona que mm, hay una diferencia de edades aquí, pero lo que sí te puedo decir es que es una persona que o representa menos años de los que tiene, o es una persona más joven que tú, Aries. Pero el hecho de que sea una persona más joven no quiere decir que sea una persona inmadura. De hecho, todo lo contrario. Yo estoy viendo con este paje que es una persona que realmente viene a ofrecer algo importante, algo valioso. Es una persona que llega a tu vida, pero que siento que esta persona, Aries, llega para quedarse. Y al decir que llega para quedarse es porque lo que me muestran estas cartas es que tú has vivido muchas injusticias en cuestiones de amor. Siento que has sido una persona que ha dado demasiado, ha recibido muy poco, o como te decía, hay aquí traiciones, hay engaños, hay mentiras, Aries. Siento que tú has sufrido mucho en temas de amor. Y esta carta nos dice que algo llega para ti como una cuestión de destino. Es un regalo, el regalo del que te hablaba. Bueno, digo, puede ser otra cosa, entiéndase, pero aquí estas dos cartas me están revelando una persona que llega a tu vida, Aries. Es un nuevo amor que llega para ti. Y que, como te digo, puede ser que esta persona sea más joven que tú, pero no tiene nada que ver el hecho de que sea joven con que sea una persona inmadura. Puede ser una persona mayor y igualmente puede ser como alguien muy inseguro, muy maduro. Y aquí yo estoy viendo una persona que es como muy desenvuelta, una persona también que con la que tú vas a conectar
como muy rápido, Aries, ¿sabes? Siento que esa persona es muy carismática, es una persona muy alegre, muy divertida, pero también es como muy consciente y muy respetuosa. Entonces siento que esa persona llega para ti, Aries, porque es como lo que lo que tú manifiestas. No sé, a lo mejor te gustan las personas que son como muy divertidas, podría ser. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bueno, tenemos aquí dos de varas. Aries, yo veo aquí, mira, hay dos cosas. No sé si esto tú ya lo estás viviendo en este momento o es que muy pronto vas a estar como en este dilema. Pero aquí yo estoy viendo dos cosas muy importantes en tu vida. Son dos cosas en las cuales tú tienes que tomar una decisión porque ambas van a ser como muy valiosas o una ha sido como muy valiosa en su momento o sigue siendo muy valiosa, pero de pronto algo llega para ti que pudiera ser algo desconocido. Aquí me está diciendo estas cartas que tú vas a tener que tomar una decisión muy pronto. Por eso te digo, no sé si ya lo estás viviendo o esto está por aparecer en un futuro cercano, pero me dice en primera, hay algo que se tiene que retomar, algo que se quedó pausado, algo que se quedó inconcluso, que dejaste hace ya algún tiempo, aquí no importa, puede ser hace un mes, 2 meses, un año, 4, 5, no sé, pero aquí me dice que hay algo que a ti te gustaba mucho o que te gusta mucho, que amas mucho hacer o que quedó pendiente. No sé, de pronto puede ser que tú dejaste pendiente tu carrera, a lo mejor tu carrera la dejaste pausada por tener que trabajar o porque enfermaste o por cualquier situación, ¿sabes? Pero pudiste haber dejado pausada tu carrera y es como que ahora vas a tomar la decisión de volver, de retomarla, porque aquí esta carta me dice que tú retomas algo de tu pasado, pero que tiene que ver con algo que al día de hoy a ti te gusta o que para ti representa algo muy importante. Entonces, pongo como ejemplo la carrera, pero puede ser como otra cosa, no sé, que tú digas, es que a mí me gusta, por ejemplo, bailar, o me gusta el canto, o me gusta el tarot, ¿no? La lectura, me gusta leer el tarot, me gusta la pintura, me gusta, qué sé yo, infinidad de cosas. Entonces, siento que eso se quedó pendiente, es algo que tú ya hacías o que fue como un sueño que tú siempre tuviste y que ahora vas a tener la oportunidad de retomarlo, Aries. Pero en digamos que en esta decisión que tú vas a tomar, yo veo que aparece algo nuevo. O sea, es como que el destino, no sé si no quiere que... No, no es que no quiera, porque si no, no apareciera aquí. Iba a decir, tal vez el destino no quiere que tú retomes eso y aparece algo nuevo. Pero si realmente no quisiera el destino, es como que no te apareciera esto. Más bien lo que la carta trata, lo que significa y lo que yo trato de decir es como que a veces las cosas, la vida va cambiando, Aries, y puede ser que a lo mejor lo que antes te importaba tanto, ahora ya no le das tanta importancia y necesitas como hacer nuevas cosas, ¿sabes? O sea, a lo mejor a ti te gustaba, como decía antes, a lo mejor te gustaba bailar y pensabas retomar como, o bailabas, por ejemplo, y pensabas retomar en algún momento el baile, pero ahora para ti esto ya no es prioridad, simplemente es como que ha aparecido una nueva, un nuevo, eh, una nueva meta en tu vida y es lo que quieres alcanzar. Entonces, sí te va a costar tomar esta decisión porque al final del día yo veo que todavía sigue eso pendiente. O sea, pero llega algo que es totalmente diferente a lo que a ti te gusta, Aries, pero que de igual manera esto pudiera sorprenderte o te pudiera llamar la atención o te pudiera interesar, tal vez por un tema de negocio, por un tema de dinero, como un estilo de vida, no lo sé, pero esta carta me dice que vas a estar en ese dilema. Al final del día, la decisión que tú tomes, Aries, creo que va a ser pues lo vas a estar haciendo con mucha conciencia y lo que es para ti simplemente es que tú lo vas a tener que elegir. Aquí sí es la ventaja que tú vas a tener, que no es algo que se te impone, que no es algo que tú digas, es que debo de dejar mis estudios porque ya no puedo pagarlos, es que tengo que dejar esto porque ya no puedo, porque tengo que cubrir otros compromisos. Esto tal vez pudo haber sido en el pasado, pero ahora en tu presente y en tu futuro me está diciendo que tú vas a tener la posibilidad de poder retomar eso que a ti te gusta. Entonces ya nada más va a ser de ti si tú lo aceptas o simplemente es como que le das vuelta a la página y
te vas por lo nuevo, ¿no? Por lo que llega. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Géminis, tenemos a Capricornio, a Tauro, a Acuario, a Libra y a Virgo. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante. Tenemos el número 6, el 3, el 12, el 21, el 14 y el 17. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra A, la letra J, la B, la D, la I y la letra N. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Aries, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.